charla la había preparado yo con un compañero que también trabaja en Codesai, que es Fran Reyes, que algunos le conoceréis y tal, y que, bueno, pues ha tenido ciertos problemas y no ha podido venir. Colaborado en la charla, le he dejado ahí el nombre. Y porque se me ha olvidado también de estar un poco largo. Bueno, esta es la conferencia en la que estamos de verdad y estos son los patrocinadores, ya lo sabéis porque os lo he puesto muchas veces hoy, así que vamos a hacer con esto. Pasamos. Lo primero, de lo que os voy a hablar no es nada nuevo, o sea, no os voy a descubrir algo, a lo mejor os descubro algo, pero no porque se ha inventado el año pasado precisamente, no es como real, lo siento, no es última actualidad, bueno, real tampoco. Pero desde luego no es algo nuevo y es algo bastante antiguo. El concepto de Conances viene de este señor Mayer P. Jones, de un libro que tiene un nombre bastante largo, no le cabía, o sea, la que aliamos para poner el nombre en la portada. What Theory Programming is Now About Oriented Design. Quizá un pelín ambicioso el nombre, pero bueno. Y es un libro que no está mal, no es de los mejores libros de orientación a objetos clásicos, pero es un libro que merece la pena leerse y tiene un apartado muy bueno pues, dedicado a este tema de Conances, que luego pues, se ha ido recuperando, es un tema que se había perdido un poco ahí, y ha habido alguna gente que lo ha ido recuperando un poco, y eso nos parecía al señor Fran Reyes, que no está aquí, a mí un tema interesante del que podíamos hablar y sacar alguna lección. Más recursos sobre esto, bueno, hay una charla que es donde la primera vez resulta que bueno, se le salió parda, no preocuparse, volvemos atrás, pues sí que son spoilers, ha ido pero 3 kilómetros. Estamos aquí, ¿vale? Una charla de Jim Weyrich, la charla creo que la dio una conferencia de Ruby y habló de Conances, que tiene mucho que ver con el acoplamiento. Es una conferencia de Ruby con Reich ahí por delante, pues hablar de acoplamiento en una conferencia de Reich es fácil, todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Papá, que creo que ya el día ese no fue porque estaba ligado, por lo que fuera, entonces no pudo ir, y así seguimos. Pero bueno, para el que le guste Reich, ahí está. Rompe todas las reglas, pueden romper de esto. Hay un blog, si queréis luego profundizar en este tema de Kevin Rutherford, bueno, las slides las colgaré luego por ahí para que tengáis esto, que está bastante bien, hace algún ejercicio gracioso como hace una cata de TED intentando refactorizar solo aplicando las reglas estas de Conances, que bueno, no está mal para seguirlo, y luego está la página esta de Conances Ensayo, que es una pequeña definición de lo que es Conances y tiene algún ejemplillo. Algunos me he copiado para la charla y le faltan bastantes, ¿no? Pero bueno, no está mal, como pequeña referencia. Y tenéis el libro este original también donde podéis leer un poco de qué va esto. Bueno, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cómo tomamos decisiones de diseño? O sea, cuando tú estás, bueno, los que hagan TDD, cuando estén de esto que estás en verde y ahora tocas refactor, dices tú, bueno, ya que traigo un método, porque tras métodos, tras constant, ahora me lío por aquí, se ha costado una clase, ¿en base a qué tomamos esa decisión? En base a, pues no sé, lo que hicisteis en el último proyecto, y te funcionó bien, te funcionó mal, en base a cosas que tienes en la cabeza, ¿no? Todas estas cosas, si has leído algo sobre patrones de diseño, pues a lo mejor dices, pues parece que me encaja, si has leído algo sobre los principios sólidos, utilizas esa perspectiva para pensar. Si te has leído a Ken Beck y sus reglas de System Design, pues lo mismo. Si te has leído el libro de Fowler de Refactoring, si has leído el libro de Bertrand Meyer de orientación a objetos y tienes los principios básicos en la cabeza, en realidad lo que tenemos es un mapa y tomamos las decisiones en base pues, a un montón de cosas, de experiencias, de ideas que tenemos en la cabeza normalmente bastante emparulladas. Pero es lo que tenemos, no tenemos, digamos, que una forma más sólida de hacer eso, ¿no? Esto de Conances al final pues está bien porque es para meter todavía más ruido, ¿no? Para que tengáis otra cosa más en la cabeza en base a la que poder tomar decisiones, pues eso está bien. Entonces básicamente son una serie de patrones, de guías, no sé cómo está llamarlo patrones, pues de guías o de recomendaciones a la hora de decidir una cosa que es muy importante, que es a la hora de decidir si un código es bueno o es malo. Tú cuando tomas una decisión de diseño tienes normalmente 2 alternativas, o 3 o 4, y tienes que evaluar cuál es mejor que la otra. Entonces al final necesitas herramientas para decidir si algo es bueno o algo es malo, es tan simple como eso. O cuando llegas a una base de código y dices, este código es una mierda, ¿por qué? Bueno, pues tienes que darle una explicación, ¿no? A veces tiramos demasiado de la intuición, de esto me parece muy feo, me parece
todo muy grande, ¿no? Pero no solemos... o sea, necesitamos las más herramientas posibles para tirar lo menos posible de la intuición y tirar lo más posible de reglas que sean un poco más sólidas o que sean un poco que estén más establecidas. Bueno, hablando un poco de cohesión, básicamente con AdSense tiene mucho que ver con acoplamiento y tiene mucho que ver, el acoplamiento tiene mucho que ver con la cohesión. Solo por recordar un poco qué es la cohesión. La cohesión es el grado en que los elementos pertenecen, el grado en que elementos que están dentro de otro elemento más grande no pertenecen juntos o deberían estar juntos. La mejor definición que esa es la de Ken Beck, que dice que si cambias el elemento a su 1, pues todos los elementos del mismo nivel deben cambiar. O sea, es por enfocarlo de una manera más sencilla, cuando tú tienes una clase que tiene X atributos o X estado, luego desde los métodos de esa clase estás manejando ese estado. Si por ejemplo tienes 3 o 4 propiedades que se usan desde un método y las 3 o 4 propiedades que se usan desde otro método, pues probablemente tengas dos clases. La cuestión es si esos elementos deberían estar juntos. ¿Vale? El acoplamiento es todo lo contrario. El acoplamiento es cuando tienes elementos que dependen unos de otros. Esto básicamente lo que significa es que cuando tienes que cambiar el elemento A, significa que tienes que cambiar el elemento B, ¿vale? Y esto tiene muchísimas implicaciones porque es probablemente, en mi opinión, esto es opinión personal, dice, junto con la ausencia de test, el acoplamiento es un problema más grave de cualquier proyecto legacy. O sea, en cualquier proyecto legacy que yo he encontrado en mi vida siempre pasan dos cosas. Una, que no hay un test, bueno, a veces pasa, por eso tiene un apartado B, que si lo hay, normalmente no valen para nada, los test que hay, o hay que borrarlos, es lo que se suele encontrar en proyectos legacy de la muerte. Y la otra es que el nivel de acoplamiento suele ser informal, ¿no? O sea, que cambias una cosa y no tienes ni idea de los efectos que va a tener eso sobre todo tu código. Cuando cambias algo, pues eso, digamos que te va a costar mucho cambiarlo, porque te va a costar mucho detectar el problema en caso de que te resulta, ¿no? De que cuando cambies una cosa, pues tengas que arreglarlo en 20.000 sitios. Vale, y con AdSense, la definición del libro original que exponía es un poco confusilla, pero básicamente la podemos leer. La con AdSense between dos componentes A y B, lo que significa es que puedes hacer un cambio en A que requiera un cambio en B, ¿vale? O al menos que tengas mucho cuidado con lo que pasa en B para preservar o para conservar la corrección global del sistema. Y bueno, y luego dice lo mismo que lo que es. Estas definiciones del libro, ¿no? Pues no las leí, dicen, nadie bien, que lo he explicado. Bueno, pues todo es lo mismo que el acoplamiento, ¿no? Al final con AdSense es lo mismo que el acoplamiento, pero va un pasito más allá. A mí me gusta mucho más verlo así. Con AdSense es un vocabulario para hablar acerca de que vale, me parece más sencillo este semántico, en la semántica de algo concreto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la interfaz con Java, ¿no? La interfaz Java comparable está estupenda, porque tú comparas un objeto con B y eso va y devuelve un entero, devuelves tú. O sea, como resultado de una comparación devuelves un entero, que resulta que si son iguales es un 0, si es positivo resulta que A es mayor que B y si es negativo B es menor que A. ¿Por qué? No sé, porque les pareció bien en aquel momento, porque preserva el orden, porque no sé qué, hay una explicación en el Java muy divertida acerca de esto. Pero desde luego ese significado es un significado arbitrario que no está claro en el tipo, porque no tienes ni idea, o sea, te tienes que leer la documentación, si no esto devuelve un entero y dices, oye, ¿esto qué es? No, es bastante raro. Bueno, pues esto está guay porque todo el código de todo el mundo que haya usado la clase comparable en Java alguna vez está absolutamente acoplado a esta decisión. Eso significa que si alguien cambiara alguna vez la semántica de esto, no te quiero ni contar qué pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no se cambia. Y esto seguirá así por los siglos de los siglos, amén. Eso nadie lo cambia. Eso llega un tío a Oracle ahora y va a decir a Santo de sus viejos. Y llega un tío, salieron una empresa que hacía Java, la historia de la web.
Pues esto llega un tío a Oracle y dice, joder, está muy feo, lo voy a cambiar porque le cortan la mano directamente. Pero chicos, ¿tú sabes lo que hay que cambiar aquí? Esto está acoplado con medio mundo. O sea, pues si hubiera un botón de refactor así, lo que es a nivel global, en GitHub a lo mejor dice refactor, y se te cambia a ti en tu proyecto también. Pero como de eso no hay, pues esto no lo van a cambiar jamás, aunque sea feo, imposible. O sea, el grado de acoplamiento al que se ha llegado hace que esto sea imposible de cambiar. Pues esto a un nivel más pequeño también pasa con vuestras pequeñas decisiones en vuestro proyecto. Y seguro que tenéis código en vuestro proyecto así un poco raro. Dices, esto devuelve un 27, que eso te cuidado, porque el 27 ese significa que lo bajas del pájaro vuela a menos de 10 metros y el sistema tiene que... Y que si esta mierda de conocimiento de dónde ha salido, pues te estás acoplando a un significado que solo conoces tú y que encima no puedes cambiar, porque es totalmente arbitrario. De estos hay algún casillo más que se me ocurre, que este es muy típico. Imaginaros que esto de aquí es un repositorio o una clase que se va a la base de datos y lee algo que me devuelve un usuario, ¿no? Entonces imaginar que en este caso tengo así la firma del método y eso devuelve un user, ¿vale? Y me voy, luego cuando estoy usando esa clase desde algún código cliente que necesite leer ese usuario, digo, pues voy a leer el usuario y dices tú, hostia, pues a ver si va a ser nulo, que no lo sé. Imagínate que van por ID y no existe el ID, entonces ¿eso qué es? Nulo. Nulo, bueno, pues otra decisión arbitraria que le acabas de dar al nulo un significado, y el significado que le has dado al nulo es el que a ti te apetece, no existe el usuario. Bueno, pues es un mínimo un poco que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Entonces, y si mañana dices, no, vamos a cambiar eso que nos quedó feo, pues dices, hostia, pues espérate, porque hay un montón de código que está acoplado a que el significado de que un usuario sea nulo es que no existe. Tengo un montón de código que asume eso como una realidad. Pues es más difícil. Un ejemplo que podemos convertir con Answer of Meaning a un con Answer of Type, por ejemplo, es usando un tipo que nos proporcione esa información de una manera más clara, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto lo he inventado, esa clase maybe no existe en Java o en C# en lo que esté, pero para que veáis la idea sería como un Rule Object Pattern, donde aquí simplemente luego dices usuario existe, entonces estás acoplado al tipo, pero ya no estás acoplado a un significado arbitrario que le has dado tú al valor null, ¿no? Porque exist podrías decir que también es arbitrario, pero en realidad tiene una semántica bien definida. Entonces cambias de un concept of meaning a un concept of type, y se supone que es de un string más pequeño, entonces estás un poquito mejor que antes, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Esto que tiene de bueno? Esto probablemente no lo sabéis casi todos los que estáis aquí. A lo mejor lo que no sabíais es que una cosa se puede catalogar como con Constant of Meaning y ahora lo reduces a Constant of Type y entonces eso resulta que es mejor. Es una manera posible de argumentar que este código de aquí es un poquito mejor que este de allá, ¿vale? Y esto es un argumento para eso. Para los que nos dedicamos a veces al mundo de tener que ir a ayudar a equipos y no sé qué, y te sientas con alguien y tienes que de alguna forma explicarle por qué esto es mejor que esto, necesitamos herramientas de este estilo, porque si no es complicado, ¿no? Yo te digo, ¿has que devolver un null? No, devolver un null es una mierda. Esto es lo que solemos decir, es que devolver un null es muy feo, ¿cómo va a devolver un null? Ya, hombre, pero eso no son argumentos como muy serios, ¿no? Son argumentos que cuesta... Entonces no viene mal pues tener algunas herramientas, igual que tenemos ya un montón, como los principios SOLID y no sé qué. O cuántas veces no le habéis dicho a alguien sentado al lado, no, es que esa clase parece que hace muchas cosas, no cumple single responsabilidad. Aquí tenéis otra forma más de poder eso, argumentar sobre si una cosa es buena o mala, ¿no? Y eso siempre está bien, es algo que necesitamos. Otro con AdSense, el siguiente, con AdSense of Algorithm. Este es bastante sencillo de entender y este nos pasa mogollón de veces. A veces es evitable, a veces no. Cuando tienes varios componentes que tienen que estar de acuerdo en un determinado algoritmo, entendiendo algoritmo como cualquier cálculo o cualquier computación posible que sea, ¿no? Es un algoritmo. Entonces aquí se me ocurría este ejemplo, porque cuando estaba haciendo esto creo que estaba pidiendo un taxi, entonces me vino a la cabeza esto, y la aplicación no me permitía pedir un taxi para más allá de los 5 días siguientes, ¿no? O sea, tenía que pedir un taxi, pues no podía pedirlo para dentro de un mes, ¿no? Tenía que ser en 5 días. Es una regla de negocio que alguien habrá decidido en la aplicación esta de los taxis, por que sea de negocio, que la verdad que no lo sé, pero así estamos. Entonces, imaginaros que yo tengo una acción de estas, que estamos hablando ahora, o tengo un método, tengo lo que sea, un cacho código en el servidor que tiene que tener en cuenta esa regla de negocio para devolver una excepción en caso de que no se cumpla. Y claro, resulta que la aplicación tiene que ser responsive y en el calendario no me tiene que dejar
pillarlo mucho más allá, ¿no? Que son 5 días. Y tiene que comprobarlo por si acaso. Entonces resulta que en un cacho de JavaScript de la misma aplicación en cliente tengo la misma regla de negocio. Están en lenguajes distintos. Bueno, a lo mejor puedo hacer algo como la charla que nos hemos contado antes de JS y hacer código isomórfico, y entonces podría llevarme eso a un cacho de JavaScript que se ejecute en los dos sitios, pues está muy bien. Aquí fijaros que el problema fundamental lo tienes en que, primero, que tienes un connection of algorithm y luego que la regla de la localidad se te ha ido un poco de la mano. Una cosa está en cliente, otra cosa está en servidor. Bueno, ¿esto se puede resolver o no? Pues dependerá del escenario, pero desde luego es un problema que tenemos que tener en cuenta. Si alguien nos dice que esto pasa a ser 6 días, vamos a tener que cambiarlo en 2 sitios diferentes y quién sabe si en 27. Porque a lo mejor tenemos una aplicación móvil, una aplicación web, una aplicación no sé qué y hay que irlas cambiando todas. Bueno, yo en lo personal esto lo tengo en bastantes sitios de mi código y vivo con ello, pero ahí estamos, ¿no? Hay casos donde tú puedes, son trade-offs y tú tienes que ver, ¿no? O sea, tienes este problema, tienes que ser consciente de que si esa regla de negocio cambia, tienes que cambiar en varios sitios, pero si la solución es más complicada que eso, o sea, si me voy a poner a hacer código isomórfico o no sé qué para solucionar este problema, pues no me pasa. Entonces tengo que evaluar esas cosas y decir, y con los pies en la tierra, tomar una decisión, pero eso es un criterio más para tomar esa decisión, ¿no? En este caso, pues puede ser complicado de cambiar. Otro ejemplo de connection of algorithm, que me hizo gracia, pero bueno, es similar. Imaginaros que tenemos un par de métodos que no tienen por qué estar en la misma clase, que estarán por ahí, sabe Dios dónde. Uno escribe en un fichero y otro lee el fichero, ¿no? Entonces, los dos, el que lee y el que escribe, pues escribe en codificación UTF-8 y el que lee escribe en UTF-8. Si estos están en clases separadas, ¿no? O, si están en el mismo fichero no me parece muy problemático, saco una constante para eso y me quedo más ancho que largo, ¿no? Si están en clases separadas o incluso en sistemas separados o incluso en lenguajes separados, pues hostias, entonces empieza a ser un problema más gordo. Porque ¿quién ha tomado esa decisión de cuál es el algoritmo de codificación y cuál no, y cuál no es, ¿no? Bueno, pues una posible solución, si queremos cambiar esto, es tener una clase que sea el propio algoritmo de codificación y que se encargue de codificar y decodificar, y tú cada vez que vas a... Aquí no me lo paso a preparar, mira que chapucero, claro, no compila esto. Como cuando programas en PowerPoint, ¿sabes? Que todo vale. Todo compila siempre, todo se vive bien, ¿eh? Con el PowerPoint. Bueno. Esto, imaginaros que se lo he pasado por parámetro. Se lo paso por parámetro. Ah, no, es que lo puse arriba. Entendí que podía ser una dependencia, que le puse un set por delante. Puede ser una dependencia, puedes pasárselo por parámetro, puede ser lo que sea. Es una manera de que tú encapsules el conocimiento sobre que esto está en UTF-8 en un solo sitio, ¿vale? Porque el problema sigues teniendo, digamos que de alguna manera, ese constance, sigues teniendo ese acoplamiento. Ahora esta clase algorithm, al menos, pero al menos digamos que no tienes esa información digregada por tu sistema y que si cambias esa historia de codificación, pues solo la vas a tener que cambiar en un punto, solo vas a tener que cambiar el algoritmo de codificación. Bueno, pues es eso, una manera de razonar acerca de si esto es bueno, pues y yo más. Esta es muy sencilla de entender y además nos pasa un mogollón. Es o sea, que la encuentras por todos lados, el con-access of position. ¿Vale? Esto es cuando múltiples entidades tienen que ponerse de acuerdo en el orden de determinados valores. Esto, el ejemplo más obvio que se me ocurre es cuando tienes una llamada a un método que recibe un montón de parámetros, ¿no? Hay que imaginaros que estamos en un bloque de JavaScript y tengo una función que llama al servidor. Esto está muy promesa ni nada, no es un modo antiguo, el código está regular. Recibe la URL, el método, el data, un callback para cuando todo vaya bien, un callback para cuando todo vaya mal. Y nada, pues aquí se lo tengo que pasar en ese orden, en point, post, aquí esto, por aquí, que digo, bueno, pues eso es el data, por aquí le paso esto. Luego va otro método más por ahí. Es un poco lioso. Bueno, pues lo puedes convertir a algo, esto sería usando JavaScript 6, el tema este del Object Structuring, pero vamos, que es simplemente una manera de tener named parameters en JavaScript. Entonces tienes named parameters y por lo menos ya este llamador, digamos, no depende del orden arbitrario absolutamente que tú hayas decidido ponerle a los parámetros, sino por lo menos depende de los nombres. Fijaros que desde el punto de vista de la teoría de con-access, lo que significa
es que ha reducido el Connashen of Position a Connashen of Name, y eso, pues si nos creemos este rollo del Connashen, se supone que es bueno. Entonces, de nuevo es una... Pero fijaros que, pues, no sé, a la gente le parece de puta madre hacer cosas así, porque es tan de puta madre que lo escribe, lo documenta. Pues cuando estás documentando algo así tan chungo, dices, esto se va a notar, ¿eh? Pero bueno, lo dejas así, y luego además al final pone abajo, y para entenderlo ir al ejemplo mejor, y ponía un ejemplo que era configurator test, luego entrabas en la clase, que era un método de main. Así que ya te da cierta pista de por dónde vamos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo que me resultó gracioso de Connashen of Execution. De esto seguro que tenéis vosotros mucho más ejemplos en la cabeza, porque es muy habitual ver APIs de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, otros ejemplos que me ocurren, lo típico de que tengo que abrir algo, luego escribir y luego cerrarlo. Hostia, piensa en algún API un poco menos chungo, que abrir algo, escribir, cerrar, suena que se me va a olvidar abrir y cerrar la mitad de la frase. Este es parecido al anterior, pero más puñetero, Connashen of Timing. Básicamente esto es lo que toda la vida de Dios hemos llamado condiciones de carrera, ¿no? Es cuando tienes algún tipo de condición de carrera que hace que algo no funcione. A mí igual, cuando estaba preparando la charla justo ese día, voy a estar haciendo muchas cosas. Usando una librería que tiene Bootstrap para pintar componentes modales, porquería de librería que sale ahí una cajita con unos que... Pues resulta que si llamabas a hide show así muy rápido significa en menos de medio segundo aproximadamente, se rompe. Se rompe con un efecto tan bonito como dejarte toda la aplicación en negro, porque le ponen una cosa por detrás al modal que te ocupa toda la pantalla. Y esto básicamente es porque la animación está, el hide, en realidad cuando lo llamas empieza a ocultarlo y tarda como medio segundo. Bueno, y luego ya hace show y entonces ya se puede, ya funciona. Pero si durante el intervalo de tiempo que se está ocultando llamas a show, se rompe todo de manera absolutamente desastrosa. ¿Vale? Entonces si lo quieres usar bien, pues lo tienes que, es feo de cojones, pero tienes que escuchar el evento de que aquello ya se ha terminado de ocultar y entonces hace show. Todo perfecto. Vale, hombre, podían haber intentado que funcionara esto así, de hecho está por ahí el bug puesto y está cerrado por la así que nada, no la arreglan, pues básicamente lo que tienes es un Connashen of Timing, porque no está claro, pero resulta que si haces esto y lo haces muy rápido, aquello no funciona. Entonces tienes que tener cuidado y hacerlo despacito o escuchar un evento que te asegure que eso ha funcionado, que es lo lógico, y luego hacer show. Si entráis en este GitHub y veis la peña las cosas que propone, pues ya hay uno que diciendo, vamos a hacer un timeout aquí, el otro no sé qué, ideas locas, todas las que quieras. ¿Y esto por qué ocurre? Pues por haber hecho un API que es un poco porquería, ¿vale? Porque no era tan difícil hacer que el show hubiera fallado, por lo menos. Pero bueno, y no lo han querido arreglar, así que sí. Pero es un ejemplo, ¿no?, de condición de carrera que se podría arreglar y que bueno, es un problema. Vale, ya me quedan un par de ellas solo. Termino así rapidillo, 18. Connashen of Value, esta a mí personalmente no me parece que sea tan gravísima como para estar en esta posición de Connashen, pero así está puesta en el documento original. Pero bueno, a mí no me parece me parece muchísimo peor la de timing y la de execution, pero bueno, están puestas en este orden. Yo os explico, bueno, que no la he entendido bien, yo os explico lo que yo entiendo de Connashen of Value y por lo menos pues lo tenemos ahí en la cabeza. El Connashen of Value básicamente es cuando dos elementos, ay, la tenía aquí, es cuando, bueno, several values together, o sea, es cuando tienes varios valores, o tienes un valor en varios sitios de tu código, si lo cambias en un lado, lo tienes que cambiar en varios sitios a la vez. Un ejemplo que se me ocurría así muy básico es cogiendo típica caja esta de la cesta de la compra y cosas similares, ¿no? Tú tienes aquí, imagínate leer este test, yo escaneo el producto A, escaneo el producto B y entonces el total resulta que es, que será la suma de A y B, supongo, será 150, ¿vale? Y luego esta es la clase Product Scanner, que dentro tiene una tabla de precios, vamos, donde sabe que el A vale 100 y el B vale 50. Entonces, bueno, pues la idea es que, aunque no sea, lo he hecho así publicado a propósito, porque aunque no sea tan directamente, no está el 100 duplicado en dos sitios, ni el 50 tampoco, pero el conocimiento sí. Este test sabe que esto vale 100 y esto vale 50, a lo mejor al revés, no lo tiene muy claro, pero lo sabe. Entonces este valor está duplicado en dos sitios. Si lo cambiamos, pues lo tenemos que cambiar en dos sitios, ¿vale?
Esto se puede solucionar de muchas formas. Una manera que se me ocurre pues, es simplemente que la clase Product Scanner reciba en el constructor una tabla de precios y se acabó el problema. Parece la forma más evidente de solucionarlo, ha generado otro problema, ¿no? Que ahora cuando crees ese Product Scanner, pues alguien le tendrá que suministrar esa tabla de precios y tendrá que ver dónde sale eso. Bueno, no lo sé, dependerá del sistema. Pero desde el punto de vista de este código, hemos reducido, en este caso, no el tipo de Conansel, que es el mismo, porque aquí sigue poniendo 50 y 100 y aquí sigue poniendo 150, sigue siendo un Conansel no value, lo que hemos cambiado es la localidad. Ahora está más reducido, está en la clase de test, que antes estaba en la clase de test y en la clase de producción. Así que tenemos el mismo tipo de acoplamiento, pero con menor localidad. Hemos salido ganando algo. Y se me ocurre que podríamos cambiarlo del todo, ¿no? Porque ya puestos, podemos reducir de... Podemos hacer esto, ¿vale? En la comprobación. Y entonces ya no tenemos Conansel of value, ¿no? Porque lo que hago es que digo, pues esto es el product A más el product B. Ya vamos a poner algo bonito, pero para que se entienda. Entonces hemos reducido de Conansel of value a Conansel of algorithm, en este caso, porque eso es un algoritmo que está duplicado. Y se supone que eso es mejor. No lo sé, pero yo lo dejaría así. Eso ya, para gustos colores. Pero aquí es donde tienes que empezar a tener algún trade-off, y esto de que Conansel es la gran teoría unificada del software, pues a lo mejor te han pasado un nombre de la charla. Entonces, sinceramente no es para tanto, está bien, algunas cosas tienen mucho sentido, pero yo sinceramente aquí no me parece que esto sea peor que esto, ni mucho menos, sobre todo lo contrario. Entonces, bueno, ahí es donde entra el juego, que tenemos que tener en la cabeza toda esa coctelera de conceptos que necesitamos para aprender a diseñar y ponerlos un poco en balanza y ver qué nos gusta más y qué nos gusta menos. Y en este caso, pues sinceramente, yo prefiero que el test sea explícito y que ponga aquí un 150 a que tenga esta cosa de aquí. No imaginar que luego empezamos que sí, con descuentos, porcentajes, no sé qué. Me parece que es una pasada, ¿no? Hacerlo de otra forma. Y entonces, en este caso, quizás, si la localidad es muy reducida, pues prefiero un Conansel no value con una localidad reducidita y no me pasa nada. Y si cambio el precio de un producto de 100 a 75, a lo mejor resulta que en ese test tengo que cambiar estas cosas. Puede ser, porque todo está en base a ese 100, podría ser. Pero lo prefiero a que los test no se entiendan, a que sean un lío. Entonces ahí es un poco donde hay que poner cosillas en la balanza, ¿no? Para mí no es una mejor solución, diga Conansel aquí lo que quiera, ¿vale? Y ya la última de todas, y ya termino, que pido un poco rápido estas últimas, es una que es un poco rara también. Es el Conansel of Identity, que esto básicamente tiene que ver con que en tiempo de ejecución muchos objetos referencian a la misma identidad. Esto básicamente, yo he buscado ejemplos por todos lados, he intentado, leer la fuente original, que es un párrafo y medio, y he buscado ejemplos y tal, y no he encontrado demasiado al respecto. A mí, personalmente, me parece que se está refiriendo pues simplemente a cuando tienes estado global en tu aplicación, tienes un montón de componentes que referencian a otros, bueno, pues digamos que para que tu aplicación sea correcta se tiene que mantener que referencien a ese componente, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces, pensar por ejemplo en la típica arquitectura con un event bus, donde yo tengo un montón de elementos con este dibujo un poco feo, pero lo he encontrado. No, me salían autobuses cuando ponía Google Images. Y digo, no, un autobús queda. Entonces, hay un montón de cosas conectadas a un event bus. Sabéis que esto es un algoritmo, una arquitectura muy típica en interfaces de usuario o en muchos otros tipos de aplicaciones, donde tienes, precisamente para desacoplar estos elementos entre sí, utilizas un intermediario que es el que se encargue de que se comuniquen entre ellos, ¿no? Y el event bus actúa como un intermediario, pero claro, todos tienen que referenciar al mismo. Si alguno no referencia al mismo, tu sistema está roto, no funciona. Bueno, pues eso es simplemente a lo que se refiere este Conansel of Identity. Entonces aquí sería un ejemplo, ¿no? De creo varios componentes y a todos los componentes les paso en el constructor ese event bus. Y a mí aquí no se me ocurre que podamos hacer nada para solucionarlo. Es el comportamiento que quiero que haya en mi sistema. Lo que sí que se nos ocurre es que tenemos que tener especial cuidado con este código de construcción de objetos. Por ejemplo, es muy habitual, y es una muy buena práctica, de alguna manera separar en una aplicación orientada a objetos la construcción de los objetos de la ejecución del sistema y tener esto en algún, llámenlo factoría, llámenlo builder, llámenlo como usted quiera, que se encargue de asegurarse de que todos tienen la misma referencia de memoria.
Se me ocurren otros ejemplos de esto similares. Por ejemplo, pensar en que tienes una acción de tu modelo o que tienes algún servicio de acción, llámalo usted como quiera, que tiene que escribir en una base de datos, luego en otra, a través de varios repositorios y hacerlo en una transacción. Bueno, pues todos los repositorios tienen que compartir la misma conexión a la base de datos, porque si no aquello no funciona. Pues es un poco el mismo tipo de conantes. A mí ya os digo que estas dos últimas, las de Value y las de Identity, me cuesta ver por qué están puestas al final. Entiendo que son problemas graves a resolver, pero que primero que me parece muy complicado cambiar esto porque es el comportamiento que quiero.